Como te decía, Javier Milei cree que el problema argentino, que la base del problema argentino, siempre lo dijo, era fiscal y monetario. Después con lo que tiene que ver con el peso del dólar, las famosas 3 anclas. Para su mirada de la vida, el déficit, la emisión y la inflación son la base de toda la crisis argentina. ¿Por qué? Porque lo escuchamos hasta el hartazgo. Para ellos el Estado gasta más de lo que tiene, por tanto le tiene que pedir al Tesoro, al Banco Central de la República, que emita, lo que hace que haya más circulante de lo que es la actividad económica, por lo tanto se genera inflación. Por eso, una vez que abandonaron esta idea de que iban a dinamitar el Banco Central y que todo iba a ser libre y que íbamos a vivir en dólares, la idea, lo que aplicó sobre todo el ministro de Economía, fue un recorte brutal de gasto para dejar de emitir. Igual el mes pasado metieron por primera vez una letra intransferible, mostrar superávit y estabilizar desde ahí. Pero en el último tiempo, si usted lo ve en las últimas semanas, y es lo que le dijo Georgieva, la directora del Fondo Monetario Internacional, junten más reservas. Lo que el gobierno festeja es la acumulación de reservas en el Banco Central de la República Argentina. Alrededor de los 49.000 millones de dólares es lo que juntó el gobierno. Después no hay una discusión, no los voy a volver loco, pero ¿qué tipo de reservas tiene? ¿Para qué sirven? Digo, en cualquier caso, hay una acumulación de reservas y lo marca el gobierno, lo festeja el gobierno, lo festeja Toto Caputo, lo festeja. Y acá está la paradoja, digo, festeja la acumulación de reservas como si fuera, no sé, Álvarez Agís, como si fuera Hernán Lecher, como si fuera Sergio Chousa, de economistas, si se quiere, más heterodoxos, que dicen el problema de la Argentina es cambiario siempre, es la cuenta capital, hay que hacerse de dólares por diferentes vías. Milei siempre dijo que no, que ese no era el problema, que solo era fiscal monetario. Ahora, vamos a ver, y este es un informe que hizo el economista y periodista Mariano Castelboin en la Política Online el día domingo, alrededor de la recaudación. ¿Por qué? Porque el mes pasado fue la primera vez que el gobierno no logró el superávit financiero, el superávit primario financiero en lo que va del gobierno. ¿Por qué? Porque la recaudación y el ingreso de los tributos, ¿de qué dependen? Y obviamente dependen de que haya consumo, para que se generen ventas, para que haya rentabilidad empresaria, para que aparte esa rueda genere empleo registrado y que haya operaciones formales. Bueno, si todo esto se debilita, ¿qué es lo que está pasando en la economía? La capacidad de recaudar y de sostener el benemérito frente fiscal no se sostiene. Vamos a simplificar. Hay una sola caja, no importa si son tributos, ingresos, contribuciones a la seguridad social o caja nacional, de recaudación de impuestos nacional. Ahí entran los impuestos, la seguridad social, mayoritariamente las contribuciones por comercio exterior, por importación, los derechos de importación y exportación, y otros que son más chicos. Dentro de ese gran marco, 6 de cada 10 pesos vienen del impuesto al valor agregado, de lo que es ganancias y del mal llamado impuesto al cheque, que es a los débitos y créditos bancarios. Bueno, esos 3 impuestos están cada vez peor en la Argentina. En el primer semestre del 2023, entre el primer semestre del 2023 y el primer semestre de este año, la recaudación total, o sea, sígame, entre el 2023 y el 2026, en total cayó un 12,12% la recaudación de IVA, ganancias e ingresos brutos. Piénselo en la masa de la recaudación total. Digo, no lo piense como que usted perdió el 10% de sus ingresos, que seguramente es un montón. Piénselo en la lógica de todo el Estado Nacional. El IVA, que es el que está más vinculado al consumo formal. Digo, usted paga una factura y paga el 21% de toda una cadena. Bueno, cayó 14%. ¿Por qué? Porque la gente evidentemente compra menos y va a seguir comprando menos. E incluso muchos se pasan en la informalidad porque aparte el gobierno promueve la informalidad. Ganancias de personas físicas y de empresas. Bueno, en 3 años cayó un 11%. Y acá está muy vinculado a los ingresos formales, por ejemplo, de
los que no son en relación de dependencia o que no son monotributistas, que son una parte importante de la sociedad y en términos contributivos cayó 11%. Y lo mismo pasa con los balances de las empresas. Por eso cerraron 24.000 pymes en la Argentina. Cuando decimos que caen 24.000 empresas en la Argentina, lo que termina pasando también es que cae en el pago de ganancias por parte de las empresas. El impuesto al cheque cayó también un 5%, impuesto a los créditos y débitos, impuesto que todos están de acuerdo que es muy nocivo en la Argentina, pero nadie sabe cómo cambiarlo o nadie se pone de acuerdo en cómo cambiarlo. Bueno, el impuesto al cheque también cayó un 5% y muestra. Y acá me voy a la otra parte, que también es central y que está vinculado a casi los 300.000 empleos formales que se perdieron entre público y privado. 3 de cada 10 pesos que entran al Estado Nacional son por los aportes y contribuciones a la seguridad social. Que acá agarran dos cuestiones. Una, las jubilaciones, ¿sí? La seguridad social con las obras sociales y el mantenimiento del PAMI. Bueno, 300.000... por lo menos 240.000 en el empleo privado y 70.000 en el empleo público, entre 300.000 y 310.000 personas se cayeron del sistema público. Por tanto, también se está haciendo pinchila la capacidad de recaudar para la previsión social, que al fin y al cabo hace todo el conjunto del gasto nacional y que deteriora el gasto, la capacidad de recaudar y de hacer funcionar el Estado. Aquí hay un punto central, Leo, porque ¿cuál fue el apunte que hizo Luis Caputo y Javier Milei? Bueno, nosotros vamos a recortar la grasa, si usted se acuerda, la motosierra como punto central del mileísmo. El problema es que ya no hay más dónde recortar. Lo vimos la semana pasada cuando hablamos con los analistas del Instituto de Argentina Grande. El gasto primario del Estado Nacional, o sea, lo que gasta el Estado Nacional por la motosierra se redujo desde que empezó el gobierno hasta ahora, hasta fin del año pasado cuando cerró la cuenta, un 32%. O sea, un tercio del gasto nacional se recortó. Usted puede decir, bueno, esto es lo que yo quería, esto es lo que yo voté. Se redujo un tercio. De 3 pesos que se gastaban, ahora se gastan 2. Ahora el problema es cuando le hacemos suma a eso, porque te decían que el problema era la grasa militante. ¿Sabe dónde se hizo este recorte? En 8 de cada 10 pesos de gastos de obra pública y gastos de capital desaparecieron. Si antes se gastaban 10 en el diciembre del 2023, bueno, ahora se gastan 2. Así están las rutas. Por eso tiene que salir las provincias que pueden, a ver si recuperan algunas de estas autopistas, algunas de estas rutas y le ponen guita. Repito, 8 de cada 10. Transferencias a provincias se recortaron 2,2 de cada 3 pesos por fuera de la coparticipación. En subsidios económicos, gran discusión, se recortó a la mitad los subsidios económicos. ¿Qué les quiero decir yo con esto? Y ni hablar en las jubilaciones, que también se perdió casi un 6-7% de lo que se gastaba en jubilaciones. Eso es complejo. Ya no hay más donde ajustar en la Argentina. Y la recaudación cae. No porque el gobierno haya abandonado el ajuste, si por eso fuera pudieran, lo harían. Pero recordemos, por ejemplo, lo que es lo que hablamos ayer, los salarios universitarios, los salarios de los trabajadores universitarios perdieron casi un 55%. Tuvo que sancionarse una ley por el Congreso y ratificarse en la Corte Suprema de Justicia para que aparezca esa guita, que son, si mal no recuerdo, un 0,18% del PBI, y el gobierno no lo va a pagar. Lo dijo Diego Maita ayer en este programa. Nos mandaron... Ya nos van avisando que no se va a pagar, que la partida que va a pagar mandar Nación para que las universidades paguen, no lo van a hacer. No lo van a hacer, no van a cumplir ya un fallo que dejó firme con un amparo la Corte Suprema de Justicia. Pero yo repaso, no hay dónde más ajustar, no hay dónde más pasar motosierra. En este marco, obviamente, hay sectores que, como ya lo vimos diciendo, en una economía dual, crecen, se van para arriba, tienen un nivel de crecimiento importante, ya lo hemos dicho, y el resto, que son los que concentran la mayor cantidad de empresas y la mayor cantidad de trabajadores, se van al tacho. Decrece la construcción, decrece el consumo está todo ahí haciéndole una reanimación cardiopulmonar.
Y ni hablar de la industria, que ya directamente dejaron que la idea es que... Entonces, en este marco, es lógico que si los exportadores suman volumen de venta por precio y por cantidad, como está pasando, y la actividad de importación cae, cada vez más se va a hacer la brecha a favor de buscar reservas. Entonces, el gobierno lo festeja, pero por el otro lado, se le cae la caja, la capacidad de recaudación, y ya no tiene dónde sostener este nivel de recaudación. Paradojas del gobierno de Javier Milei, porque lo que necesita un país es que la economía funcione, no solo cerrar cuentas macroeconómicas que se terminan comiendo. Yo lo pensaba y digo, creciendo la buena fe de la idea de la grasa militante, bueno, eso era muy macrista, pero del recorte, y que si mejorábamos la capacidad de la Argentina y achicábamos el Estado, íbamos a hacer una Argentina, una economía más ágil, una economía más vigorosa. Bueno, en realidad lo que estamos construyendo es un zombie fiscal, un zombie productivo, un zombie social, que al fin y al cabo va a terminar siendo el talón de Aquiles y se va a caer por ese lado el gobierno. ¿Cuánto tiempo puede sostenerse este programa fiscal? No lo sabemos, parece que poco. 11:32 de la mañana, Milei